este proyecto que hay en el Centro Histórico de Puebla me recuerda de que en el 2000-2001 en la Ciudad de México inició de la misma manera el proceso que en la academia definen como gentrificación. Muy buenas tardes o muy buenas noches, porque cuando ustedes estén viendo este programa de la serie La Reportera, seguramente será martes por la noche. Este programa es un programa pregrabado que nos interesa mucho empezar a proyectar un tema que pues llama mucho la atención y que ha cobrado auge, por desgracia, en varias ciudades de México, pero en particular en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, y ahora en Puebla. El tema de la gentrificación, pues es un tema que ocupa y preocupa. Para el caso poblano, sabemos ahora, ya desde los anuncios que ha hecho el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de un proyecto hasta ahora desconocido, al parecer ni siquiera entregado ni terminado, para intervenir una zona de 60 hectáreas en el centro histórico de Puebla, 60 manzanas, discúlpenme, 60 manzanas del centro histórico de Puebla, y en particular enfocado a lo que el gobernador ha llamado el desarrollo de los barrios históricos de la capital poblana, los barrios fundacionales, por ejemplo, el barrio del Alto, de Xalenetla, de Xonaca, por mencionar algunos. Y hoy, pues quisimos entrevistar en la Jornada de Oriente a dos expertos, dos activistas muy acreditados en la defensa del patrimonio edificado y también no tangible en la capital del país, a Sergio González y Pablo Gaitán, que se han destacado por la defensa justo de la cultura, de la vida tangible y no tangible. Ellos han tenido una brega muy importante que ha llamado la atención a nivel nacional. Participan a través de la plataforma y el Observatorio 0600 de la Colonia Juárez, allá en la capital del país. Y hoy queremos empezar a platicar con ellos. Esperemos que podamos tener su participación con más frecuencia, porque queremos en Puebla ir abriendo esta discusión, este tema que nos parece importante, que es el de la gentrificación. Un asunto que puede ser que para muchos sea todavía ignorado, incluso la palabra puede resultar todavía el concepto desconocido, pero justo para eso queremos consultar a Sergio y a Pablo sobre este tema. Buenas tardes, queridos amigos, allá en la capital del país. Buenas tardes. Hola Martín, Jornada de Oriente, buenas tardes. Gracias, Sergio, gracias, Pablo. Pues, ¿quién quiere comenzar platicándonos de qué se trata este asunto de la gentrificación? Porque aquí en Puebla pues hemos tenido algunos casos, pero mucha gente no conoce todavía el asunto. ¿Quién nos quiere platicar para ir desarrollando también un poco la presentación de lo que ustedes han realizado en la Ciudad de México en la defensa del patrimonio cultural de la capital? ¿Quieres que arranque, Pablo, o vas? Sí, quisiera comenzar por dos razones. A partir de tu comentario introductorio, Martín, gracias, Pablo. De este proyecto que hay en el Centro Histórico de Puebla, me recuerda de que en el 2000-2001 en la Ciudad de México inició de la misma manera el proceso que en la academia definen como gentrificación. Resulta que en el 2001 el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el actual presidente, en aquella época el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, uno de sus proyectos prioritarios de la ciudad fue el de una especie de
remodelación del centro histórico. El proyecto contempló, entre otras cosas, darle a través del fideicomiso de la Ciudad de México al empresario Carlos Slim 40, más o menos 40 manzanas del centro histórico de la Ciudad de México para que hiciera proyectos turísticos, remodelaciones y además turistificar, como dicen otros académicos, el centro histórico de la ciudad. Ese fue uno de los puntos de arranque hasta el actual proceso de gentrificación en la Ciudad de México. Me parece que sería interesante hacer este contrapunteo de este proceso, de cómo comienza el proceso de gentrificación en la Ciudad de México. En aquel momento todavía no existía o no llegaba a México, ni siquiera a la academia, la noción de gentrificación. Yo estaba haciendo mi maestría en ese momento en diseño y estudios urbanos, y como parte de mi tesis publiqué un libro que le nombré de la siguiente manera: Apartheid social en la ciudad de la Esperanza Cero, el cual trata desde la noción de apartheid o apartheid este proceso de privatización que venía acompañado de otros fenómenos. Eso por un lado. Por otro lado, hace 7 años hice mi estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Antropología allá en la UAP, en Puebla, y me pareció interesante porque en mis viajes cotidianos hacia Puebla y al caminar la ciudad, vi cómo estaba comenzando este mismo proceso en la ciudad de Puebla. Hay estudios ya, investigaciones que están hablando que este proceso, por lo menos en la ciudad de Puebla, tiene unos 7 u 8 años de este proceso. Ahorita ya está, digamos, consolidándose hasta lo que entiendo por los datos que das, pero, digamos, para contrapuntear y regresar, nosotros, a partir del 2003, comenzamos a observar cómo de manera, digamos, salpicada en la Ciudad de México comienzan a aparecer ciertos fenómenos y signos de la política estatal y de lo que hoy llamamos el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Un segundo elemento que lanzó el gobierno de la ciudad en aquel entonces fue el bando número 2 de vivienda. El bando número 2 de vivienda pretendía revitalizar con vivienda popular las alcaldías, las delegaciones, hoy alcaldías principales de la ciudad, que serían la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, en particular esas 3 alcaldías, para redensificar, pero particularmente les interesaba el centro de la ciudad, sobre todo hacia el norte de la ciudad, del centro histórico. Este bando lo aprovechó muy bien las inmobiliarias desde aquella época para incidir en una supuesta construcción de viviendas populares, pero en realidad era un disfraz por parte de las inmobiliarias, las cuales comienzan a utilizar el bando, los permisos para hacer proyectos de vivienda para clase media, alta y para clases altas en aquella zona, lo que comenzó a producir no solamente el impacto urbano, sino en el impacto del aprovechamiento de los recursos naturales, como es el agua, y vitales, como es esto, pero trae aparejado la necesidad de modernizar las vías de comunicación y sobre todo comienza a crear fenómenos de una nueva economía barrial en las zonas de la Merced, en la zona de Corregidora, en algunas zonas de Tepito y particularmente en una calle que se llama la calle de Regina, la cual comenzó a ser como el proyecto piloto de privatización y turistificación de la Ciudad de México.
A partir de ahí, este modelo comienza a ser filtrado a colonias como la Condesa, la Condesa, la Colonia Roma y la Colonia Juárez. Es decir, se fue extendiendo a todas estas zonas a partir de una asociación legal e ilegal que produce redes legales e ilegales entre inmobiliarias, entre el sector judicial y legal de la ciudad y el gobierno y la burocracia del gobierno de la ciudad, lo cual da origen a lo que nosotros hemos conceptualizado como el Estado inmobiliario. Emerge desde aquellos años en la Ciudad de México lo que hemos definido como Estado inmobiliario, es decir, la asociación entre cártel inmobiliario, las redes legales e ilegales de lo judicial, de lo legal, sobre los predios, desalojos, etcétera, etcétera, y la burocracia media y alta de los distintos gobiernos de la ciudad. A partir de ello se vienen desarrollando, y este desarrollo ha provocado una serie de resistencias, particularmente desde el 2006, en la Ciudad de México, las cuales se van oponiendo a los megaproyectos emanados de esa política de tanto del cartel inmobiliario como del Estado inmobiliario, el gobierno inmobiliario, lo cual ha venido, digamos, filtrando y pulverizando la economía barrial y las formas de vida de los barrios, los cuales han provocado desalojos, desplazamientos y despojos sobre todo. Nosotros particularmente en la Colonia Juárez, en el 2015, participamos en el movimiento que contuvo socialmente uno de los grandes megaproyectos del momento en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el cual proponía hacer el corredor cultural y comercial Chapultepec sobre Avenida Chapultepec. La sociedad civil, una serie de organismos barriales, de organismos no gubernamentales y de los medios alternativos, se creó tal el movimiento que se contuvo. En los últimos 7 años ha habido otro tipo de movimientos que han tratado de contener el impulso de este proceso que en la academia le llaman gentrificación, pero que nosotros a partir de esa experiencia definimos en contraposición y como también una aportación teórica por parte de nosotros, no hablar tanto de gentrificación, sino de lo que nosotros llamamos blanqueamiento por despojo. El blanqueamiento por despojo tiene 7 dimensiones que van desde los procesos de blanqueamiento del capital inmobiliario a través de proyectos inmobiliarios que provienen del narco y del crimen organizado en general y que van siendo blanqueados con proyectos inmobiliarios de oficinas y viviendas de clase media alta y alta, pero que vemos que no están ocupadas las viviendas ni las oficinas. Por cierto, es un arco de 7 dimensiones, entre otras está también el blanqueamiento de la economía barrial, la cual está siendo pulverizada por nuevos tipos de comercio, particularmente llamados procesos se me fue ahorita el concepto, pero esta sustitución de la economía de barrio por nuevos comercios estilizados y dirigidos a las clases medias y particular a los jóvenes que están llegando a estas zonas, que tienen otro tipo de profesión, particularmente en el mundo del arte, las industrias culturales y las industrias del turismo. Pero digamos, yo hasta ahí lo dejaría como una tal vez extensa introducción y le daría la palabra a Sergio. Muchas gracias, Pablo Gaitán. Sergio González, ¿qué opinas tú?
Bueno, nosotros, digamos, como movimiento de inquilinos, como movimiento de vecinos, surgimos aquí en la Colonia Juárez en el 2014, justamente por esto que estaba comentando Pablo, digamos, esta presión tan brutal que se da sobre el único bien preciado que tiene una ciudad, que es el suelo, el territorio, el suelo, el metro cuadrado. Sí. Entonces empieza una cuestión que un teórico inglés menciona con mucha precisión, que es la acumulación por despojo. O sea, lo que ustedes ya deben estar viendo o lo que van a empezar a ver es grupos inmobiliarios pequeños, medianos y grandes que van a empezar a comprar o que ya empezaron a hacer su banco de tierra a precio de ganga para empezar a comprar, digamos, suelo urbano con la única y exclusiva idea de especular sobre él, ¿no? Este proceso de acumulación por despojo, y el término es muy y va muy empatado y de la mano con blanqueamiento por despojo, justo lo que pretende es, a través de gestiones en el lado oscuro del gobierno, ¿no? Junto al blanqueamiento hay otro concepto que también venimos manejando nosotras, que tiene que ver con el proceso de ennegrecimiento. Entonces, ese proceso de ennegrecimiento es ese desdoblamiento de lo que Pablo con mucha claridad nombraba el estado inmobiliario, que empieza a hacer una serie de gestiones obscuras, sobre todo que tienen que ver con el registro público de la propiedad, donde se empieza a detectar todos aquellos inmuebles que presentan algún tipo de irregularidad en la posesión legal, ¿no? Estos inmuebles donde hay inquilinos, donde por alguna razón u otra desapareció el propietario y están en calidad de posesionarios, o donde hay inquilinos con rentas asequibles, disfrutando del derecho a la centralidad. Aquí hay que hablar también de que la centralidad debe ser un derecho, como debe ser un derecho también el arraigo vecinal. Por arraigo vecinal, que fue un término que intentamos incorporar en la Constitución Política de la Ciudad de México como derecho, pero encontramos mucha resistencia del cabildeo, por un lado del estadio inmobiliario de Miguel Ángel Mancera y por otro lado del cártel inmobiliario, es ese derecho a prevalecer en un territorio. O sea, si yo como familia, como generaciones de familia o como individuo le he apostado por décadas a un territorio, pues yo he construido, primero formo parte del tejido social que es tan preciado, pero además he construido redes solidarias y redes de confianza. Y lo que viene a destruir un proceso de gentrificación es justo ese valor preciadísimo que tiene esa posibilidad de construcción, digamos, de ágora, de convivencia, de barrio, de calle, que es lo que el vecino le obsequia a la ciudad. Es lo que el vecino construye para sí mismo y para la ciudad, para vivir más seguro, para vivir de una manera más solidaria, ¿no? Para poder establecer, digamos, todas estas redes que construyen el ser y estar en la ciudad. ¿Qué pasa con un proceso de blanqueamiento de despojo? Entre los 7 ejes que marcaba Pablo está el de la sustitución del habitante. O sea, cambia desde el estado inmobiliario y desde el cártel inmobiliario se promueve un llamado, así como un mercado, como un caramelo, a ese nuevo habitante deseado de un barrio que está dispuesto, uno, a pagar rentas más caras por menos espacio, porque lo que vamos a empezar a ver es un modelo que seguramente estará replicando Barbosa como una réplica de lo que pasó en la ciudad, que es este modelo de ciudad densa o de centro denso, compacto y vertical. O sea, lo que vamos a ver es que esos espacios grandes, generosos, que gozaba una familia pequeña o extendida, van a terminar reduciéndose a espacios de 30 o menos metros cuadrados para que habite una persona sola, que de preferencia va a ser un nómada digital y que lo más grave es que no va a construir arraigo en un territorio, por un lado. O sea, es gente que va a estar como los turistas o como la gente joven, que por supuesto también tiene derecho a la ciudad. O sea, con esto no queremos decir que ellos no tengan derecho a la ciudad, pero no se puede darle un derecho a alguien quitándole un derecho a otro. Lo que tienes que hacer es que el derecho del que tiene arraigo camine de la mano con ese nuevo invitado a habitar un territorio. Si la política que el gobierno de Puebla no está verdaderamente dirigida en este sentido,
Lo que ustedes van a ver, reforzando también lo que decía Pablo, en otro de los ejes, que es el eje de la economía local, pues es la destrucción de las redes solidarias y de confianza de los habitantes con arraigo al ser desplazados, despojados y desalojados, ¿no? Seguramente si es que no está, se viene una ola de desalojos legales y ilegales de personas en el centro, que es algo que nosotros hemos venido mapeando y monitoreando. Y por otro lado, y con esto concluyo para darte pie a llevar la conversación hasta donde tú pienses que debe ir, la destrucción del comercio local. O sea, el comercio local construye redes solidarias, construye redes de confianza. Es esa abarrote de la esquina de la señora Tacha o del señor Pablo, donde a veces hasta la gente tiene una listita, donde los niños pueden ir por cosas y las mamás o los papás lo pagan al final de mes, donde los vecinos se reúnen, donde se distribuyen a esos salones de belleza, esas peluquerías, donde se distribuyen pues los rumores, la rumorología y lo que es el acontecer del día a día del barrio. Y lo que ustedes, si no es que ya empezó, van a empezar a ver, pues es la destrucción paulatina de todo esto y por ende un incremento en la inseguridad y un incremento en la violencia. Y eso es inaceptable. Sobre todo, solo una pregunta, ¿Barbosa de qué partido es? Es de Morena. Bueno, pues más aún, o sea, si Morena se ha presentado como un gobierno o como un partido de izquierda, resulta inaceptable que un gobernador proveniente de Morena replique mal, porque seguramente lo va a hacer mal, un modelo que a todas costas destruye lo más valioso que puede tener una ciudad, que es la economía local y las redes solidarias y de confianza entre los habitantes. Si Barbosa decide ir en ese sentido, pues es claro que no está gobernando la izquierda en Puebla, ¿no? Está gobernando pues una derecha liberal que va en un modelo y en un esquema de financiarización del desarrollo urbano que va a terminar por afectar a cientos de familias, desplazándolos a las periferias y negándoles su derecho a la centralidad, ¿no? Es lo que hemos visto aquí, primero con el PRD de Miguel Ángel Mancera y bueno, desde López Obrador, como lo enunció bien Pablo, pero ahora lo vemos mucho más, con mucha más virulencia con el gobierno en cuanto a desarrollo urbano de Claudia Sheinbaum, con Pablo Benyure al frente del Instituto de Planeación en la Ciudad de México. Así las cosas. Que no hay cambios. Han sido muy elocuentes, Sergio González, Pablo Gaitán, muy elocuentes y muy claros en la explicación de lo que se trata la gentrificación, de cuáles son sus efectos nocivos. No se ve por ningún otro lado un resultado que sea benéfico, por todos lados se ve que es pernicioso. Y sin embargo, ahora la pregunta ante esta información tan profunda, pero al mismo tiempo alarmante para nosotros, por los poblanos, ustedes han vertido aquí respecto a la experiencia que han tenido en la Ciudad de México, en la capital del país. ¿Cómo pueden, digamos, las comunidades, los habitantes de estos barrios tradicionales de Puebla, del centro histórico, que además tiene una declaratoria, en particular esta zona monumental como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, cómo pueden empezar a defenderse o articular una suerte de defensa? Porque al parecer ser, como ustedes lo están relatando, el cártel inmobiliario se mueve de una manera silente y además con mucha paciencia. Va acechando, tal vez poniendo un edificio por acá. Aquí tenemos una colonia que es el Carmen y lo que ustedes me están platicando es más o menos el modelo, ¿no? Un edificio, de repente una casa, de repente ya aparece un café, pero cada vez se van acercando más y se van acercando a la zona que codician. ¿Cómo se puede defender la gente? ¿Cómo pueden defenderse los habitantes que hacen lo que son estos barrios justo, zonas tradicionales, zonas vivas que no necesitan ese tipo de intervenciones en este momento? O en ninguno, tal vez. ¿Quién me responde? Sergio. Pablo, tal vez. ¿Vas, Pablo? Tú, Sergio. Ok, bueno, mira, debo empezar por reconocer con profunda tristeza que es muy difícil oponerse al gran capital. Y definitivamente de lo que estamos hablando en cualquier centro histórico de cualquier ciudad
con el nivel de patrimonio como Puebla o como cualquier otra en el mundo mundial, lo que menos importa es la persona. Entonces el trabajo tiene que empezar, digamos, lo primero que van a ver los habitantes de esta zona es la afectación personal. Cuando el casero ya no les quiera renovar el contrato de alquiler, cuando empiecen a aparecer juicios, en el caso de los posesionarios, para que abandonen un inmueble porque aparecen los supuestos dueños, o juicios, lo más grave es que van a ver ustedes, si no es que ya empezó, aparecer juicios donde tú y yo, por ejemplo, Martín, Pablo y Sergio, habitamos un edificio donde somos posesionarios y de pronto otros fuera de nosotros hacen un juicio falso, se demandan entre ellos con papeles falsos y de pronto llega la orden de desalojo. Y entonces de la noche a la mañana esas familias, generalmente pauperizadas, empobrecidas por este sistema económico canalla, pues se ven con sus cosas en la calle, ¿no? Entonces, el primer eje es empezar, o sea, en cuanto empiecen, en cuanto cualquier ciudadano, su olfato del hábitat, ¿no? Ese olfato que nos hace con toda claridad estar arraigados a nuestra casa, a ese lugar donde nos sentimos seguros. En cuanto cualquier ciudadano o habitante del centro empiece a sentir insegura su prevalencia en el territorio, tiene que anunciarlo a sus vecinos, tiene que compartirlo con sus vecinos, a través de los grupos de las iglesias, que son los más organizados, a través de la tiendita de la esquina, tienen que decirlo, tienen que decir, en mi predio se está dando un juicio mala onda, en mi predio el casero ya no me quiere renovar el contrato o me lo aumenta en unas condiciones leoninas que no me van a permitir prevalecer con esa renta justa, con esa renta asequible que yo tenía, aunque las condiciones del inmueble no fueran las mejores, ¿no? Este año es muy importante porque estamos celebrando el 100 aniversario del movimiento inquilinario en Veracruz. Hay dos liderazgos sumamente importantes, yo me atrevería a decir 3. Primero, el de las prostitutas del puerto, que fueron las primeras en protestar contra la mala calidad del espacio con los caseros. Después un liderazgo femenino muy importante, María Luisa Marín, una mujer que logró hacer que esa demanda que se enraiza en el corazón de las mujeres, que es la demanda del hogar, la demanda del fueguito, la demanda de la casa, cobrara, digamos, relevancia entre las mujeres. Y por último, un anarquista de Hidalgo, Herón Proal. Todos ellos, junto con muchos otros más, realizaron las primeras huelgas inquilinarias en la Ciudad de México. Y bueno, si la organización diera, ¿no? Si la organización de los habitantes del centro de la ciudad de Puebla diera, pues yo les propondría poner mantas afuera de su casa, empezar a hacer pintas hablando de blanqueamiento por despojo, hablando de gentrificación, hablando de que se sienten amenazados para prevalecer el territorio. Hay que llenar esos territorios de manifiestos ciudadanos que planteen el peligro inminente sobre el cual están, sobre todo demandándole a Barbosa que legisle el arraigo como un derecho. Eso es importantísimo. O sea, una de las primeras demandas tiene que ser que se legisle el arraigo como un derecho. Los habitantes de un lugar que tienen arraigo tienen derecho a prevalecer en él. Y posteriormente a eso, hay que demandar que así como a la par inevitablemente va a ir ese proceso donde los inmobiliarios van a terminar capturando el territorio, tiene que ir de la mano una política pública. Hay que buscar si existen diputados aliados o líderes aliados. La academia puede ser una aliada importante también. Hay que ampliar el micrófono, el megáfono, hay que ampliarlo, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que manifestarse, hay que hacer cierres de calles. Los vecinos de una vecindad, los vecinos de un edificio de inquilinato o de posesionarios tienen que organizarse y salir con una manta y tomar su calle y cerrar su calle y decir, de aquí somos y aquí nos queremos quedar y tenemos derecho o tenemos que tener derecho a quedarnos aquí. Si no lo hacen, el proceso va a correr de una manera muy canalla, muy silenciosa, y al final, cuando se den la vuelta, ya van a estar los cargadores
desalojándolos de sus casas, o ya van a estar las inmobiliarias comprando sus edificios, negándoles el derecho al tanto. Los que son inquilinos tienen un derecho importante que generalmente se viola, que es el derecho al tanto. Por supuesto, ese derecho se convierte en imposible porque el código plantea que si tú eres inquilino del departamento A, pero el propietario no lo tiene en régimen de condominio y lo vende completo, entonces tú como inquilino del departamento A tienes que comprar el edificio completo. Entonces, eso hace imposible el derecho el derecho al tanto. Entonces, hay que demandarle a Barbosa como gobernante de Morena, como gobernante de izquierda, que antes de iniciar el proceso legisle. Barbosa tiene mayoría de diputados de Morena en el Congreso. Sí. Bueno, pues con más razón, si Barbosa tiene mayoría de diputados de izquierda verdadera de Morena en el Congreso, antes de iniciar este proceso, Barbosa tiene que generar una serie de derechos y de política pública que permitan a todas y todos y cada uno de los ancianos, mayores, niños y adolescentes que habitan la centralidad, el derecho de prevalecer primero y después con vivienda adecuada, con vivienda de calidad, con vivienda digna, porque muchas veces lo que vamos a ver es que muchos de los habitantes del centro histórico habitan en ruinas. Entonces, lo que tiene que hacerse ahora, ojo, y con esto concluyo, si siguen el ejemplo mal planteado, que fue una mala copia, como solemos hacer los mexicanos, de Pablo Benlliure, primero desde Sedubi y después desde el Instituto de Planeación, de decir que la vivienda que se construya, solamente un 20% se hará vivienda, ellos le llaman vivienda asequible, es el caramelo mentiroso más falaz. Las personas tienen que tener derecho a quedarse donde están y el gobierno tiene que generar, con todo lo que va a ganar las inmobiliarias, con toda la plusvalía que van a ganar las inmobiliarias, tienen que destinarla no a equipamiento, no a infraestructura, sino a proyectos de vivienda social para que la gente se quede donde está con la mayor y la mejor calidad en sus viviendas. No sé, bien, Pablo, ¿qué piensas? Pablo, te escuchamos. Muchas Ahora, gracias. yo partiría de una pregunta a partir de tu planteamiento, Martín, es quiénes van a ser o quiénes están siendo los primeros damnificados, los primeros grupos sociales impactados por el actual ya proceso de identificación en la ciudad de Puebla. Yo hasta lo que he visto de manera, he observado en las veces que estuve por allá, los 2 años que estuve yendo continuamente, primero son los grupos que venden artesanías y que son de grupos de los pueblos originarios, vecinos de allí de Puebla y que viven también o son residentes en la capital, que venden sus artesanías, sus objetos, que venden servicios y que visualmente para mí eran los que poseen la ciudad, los que viven de la ciudad y los que sobreviven del centro histórico del patrimonio, y en ese sentido todo ese patrimonio vivo de los pueblos originarios que comercian y brindan servicios, ellos van a ser los primeros desplazados y afectados. También quienes expenden distintas mercancías y ejercen el comercio en vía pública, pero también los inquilinos, los vecinos que están y subyacen en las zonas periféricas hacia del centro histórico, todas aquellas zonas que van, la ruta que va hacia la central camionera de Puebla, donde yo observaba que ya hay grandes espacios en especulación, pequeñas naves de comercio o de producción de equipo electrónico o de talleres electrónicos
de talleres de mecánicos que Ujú. yo veía que estaban en proceso ya desde hace 7 años en desaparición y en donde era evidente el descuido del ambiente urbano por parte del gobierno de la ciudad. Es Son decir, descuido deliberado. sí, es intencional, porque es una estrategia que va preparando, digamos que va de manera, que va barbechando el suelo urbano para que la gente se vaya. Veía que no había luminarias, había muchas luminarias apagadas y que no las reparaban, o que había muchos problemas para transitar tanto a pie como en el transporte público. El transporte público también bastante descuidado, pero desde la óptica de la propia política de movilidad del gobierno. Quienes también, hay zonas también, hasta donde se veía, donde llegaban a pernoctar los trabajadores temporales de la construcción, por ejemplo, o del comercio en las zonas periféricas de Puebla, seguramente ya están siendo desplazados. Muchos vecinos también, muchos pequeños comerciantes, como serían las peluquerías, como serían los pequeños bares de barrio, como serían los que expenden productos para el domicilio, para limpiar o ropa, pequeños comercios de ropa, de bonetería, etcétera, etcétera. Esto yo ya lo veía desde hace 7 años, como ya había una gran transformación y ya había este desplazamiento, esta expulsión hacia las periferias. Por lo tanto, hay un crecimiento ya de la periferia allí en Puebla. Hay un engrandecimiento de ese centro porque necesitan más espacios, por ejemplo, para estacionamientos, para las convenciones que hacen y para los visitantes que llegan a los grandes coloquios, congresos educativos, culturales y encuentros internacionales que hay desde hace muchos años en la ciudad de Puebla. Es decir, hay un proyecto para el turismo internacional a nivel académico, a nivel cultural y a nivel del turismo, del divertimento en general. Entonces, hay una recomposición. Yo recuerdo que cuando iba del centro de Puebla hacia Ciudad Universitaria, tenía que pasar por 2 o 3 colonias antiguas de clase media, y esas colonias antiguas de clase media ya estaban siendo transformadas porque muchas de las residencias, me imagino de los 60s o de los 70s, ya estaban transformadas en centros comerciales, en boutiques de cierto tipo, etcétera, etcétera. Entonces, estos pequeños comerciantes, estos trabajadores del comercio, los habitantes de los pueblos originarios que llegan a vender sus mercancías, están siendo desplazados. La pregunta sería muy concreta, un poco para devolvérsela a la sociedad civil en general de Puebla, es si estos sectores hoy día tienen capacidad de autoorganizarse para defender su estancia comercial, vital en el centro de Puebla frente a este proyecto de gentrificación. Eso por un lado. Yo observo que hay otro proyecto que engarza con esto que he dicho. Me atrevería a hablar de que hay un proceso de extractivismo simbólico. Hay una política de extractivismo simbólico, lo cual significa lo siguiente: la sustitución de los pequeños comercios del centro histórico de la ciudad de Puebla por nuevas boutiques en donde se venden ropa artesanal de marca más cara, dirigida a un nuevo mercado turístico que está llegando. Por lo tanto, hay un desplazamiento no solamente de los comerciantes y de los artesanos de los pueblos originarios, sino además se les ha expropiado el código del textil, por ejemplo, el código de la paleta de colores del trabajo que hacen los indígenas y los pueblos originarios del estado de Puebla que llegan a la ciudad, y todo esto se está pasteurizando, se le está quitando
toda la cuestión original del trabajo para volverlo masivo y volverlo nada más una etiqueta para el turismo local, nacional e internacional. Allí hay un proceso de extractivismo simbólico que engarza con el proceso de identificación o de blanqueamiento por despojo, como ha venido sucediendo no solamente en la Ciudad de México, sino eso lo vemos en Mérida, lo vemos en Cancún, lo vemos en Oaxaca, lo vemos en el puerto de Veracruz, lo vemos en todas las zonas turísticas o que están en proceso de turistificación. Frente a ello, pienso que por lo menos hay hoy dos sujetos o dos medios que deberían de comenzar a plantear el debate, por lo menos, para que la sociedad se comience a informar más, por un lado, y darle elementos a los grupos sociales que están siendo desplazados, y me refiero a dos entes muy importantes desde mi punto de vista, porque hay que hacer alianza con ellos. Por una parte, los investigadores universitarios, obligarlos a salir del cubículo, convocarlos a salir del cubículo, ayudarlos a que tomen el espacio y nos comuniquen y le comuniquen a la sociedad poblana interesada de todas esas investigaciones que al menos yo tengo noticia que han hecho sobre todos estos procesos en los últimos 7 u 8 años, particularmente la Escuela de Antropología de la Facultad, o que diga la licenciatura de Antropología y el posgrado de Antropología de la Facultad de Ciencias, que diga de Filosofía y Letras de la UAP. También hay algunos investigadores en la UDLA, los cuales se supone que han hecho este tipo de investigaciones. Ellos con ese conocimiento, en este momento, y si tienen cierto compromiso social, deberían de lanzar toda esta información, convocarlos a un debate amplio en concordancia con la sociedad y los distintos grupos que están comenzando a tal vez a moverse o a opinar. Y dos, ustedes como medios, no solamente la Jornada de Oriente, sino tal vez otros medios marginales, alternativos, que tienen sus páginas o sus radios por internet, que puedan comenzar a hacer un oleaje mediático de contrainformación sobre estos procesos, en donde activistas, nuevos intelectuales que están surgiendo a partir de este activismo en las distintas ciudades, comiencen a comunicar sus experiencias para, digamos, plantearle esta información, esta experiencia a los activistas, a los interesados en Puebla, para que lo retomen, lo asimilen y creen sus propias formas de autoorganización y resistencia y defensa del territorio urbano y de la vida en Puebla, y particularmente en el centro y la periferia urbana. Muy bien, pues Pablo Gaitán, Sergio González, ambos de la plataforma y el Observatorio 0600, ¿verdad? De la Colonia Juárez, allá en la capital del país. Les agradezco mucho, como suele decirse casi de cliché, pero es verdad en los medios de comunicación, el tiempo es corto. Yo les agradezco mucho lo que considero una primera charla. Ojalá puedan brindarnos a los poblanos, a la Jornada de Oriente en particular, de su tiempo y también de su experiencia, participarnos de ella. Es muy importante para nosotros en este momento tener voces, no solamente críticas y que nos adviertan de lo que puede llegar a suceder con estos proyectos que todavía ni siquiera los conocemos, y eso es lo que llama más la atención y que puede estar generando tal vez también mayor inquietud. Ni siquiera los conocemos, pero que ya imaginamos de qué vienen, y sobre todo que no vengan solamente la advertencia de personas que lo han estudiado, como se ve que lo han hecho ustedes, sino que han tenido una experiencia en la defensa, en la lucha del patrimonio, por supuesto, la cultura también que se teje dentro de los barrios y las colonias tradicionales de cualquier ciudad. Y como bien dice Pablo, y también Sergio lo ha apuntado, pues que no es un asunto que tenga que ver solamente con la Ciudad de México, con la Ciudad de Puebla. Por desgracia, el cártel inmobiliario parece tener sus tentáculos por todas partes, y el Estado inmobiliario, pues ya parece que también quiere establecerse en todo el país.
Yo les agradezco mucho a ambos que hayan tenido esta charla con nosotros. Espero que me puedan dar la oportunidad de volver a platicar con ustedes en próximas fechas, un poco, cuando tengamos un poco más de información, o mucho más, ojalá se pueda, de qué va este proyecto, para que ustedes también puedan dar sus aportaciones que me parecen muy valiosas. Sin más, por el momento, me despido de ustedes, del público de la Jornada Oriente, del programa Aquí Vamos. Despido a Giovanni Mota y les agradezco mucho el favor de su atención. Nos estamos viendo más tarde con Fermín Alejandro García en Aquí Vamos, el programa en el que damos cuenta de las noticias de Puebla, Tlaxcala, México y el mundo. Buenas noches. Muchas gracias.